Hola, ¿qué tal? Pues bueno, mi nombre es Josué Roldán, soy arquitecto y el día de hoy voy a hacer un video para que ustedes puedan, de una manera fácil, sencilla, pero también con una técnica pues muy particular, para que puedan representar una perspectiva en interior a partir de una planta sencilla o un planito arquitectónico. Entonces, pues bueno, vamos con ello. Lo primero que necesitamos considerar son un par de cosas. 4 puntos en específico y el quinto es ya a gusto personal. Punto número 1. Necesitamos una planta arquitectónica o un pequeño planito esquemático incluso. Aquí está un poquito con detalle, pero bueno, los muebles están hechos a tamaño real y demás. Pero este es un planito que cualquiera de nosotros podría hacer si tiene un escalímetro, un par de escuadras y un bolígrafo o lápiz, portaminas, depende cómo lo llamen en donde se encuentran viviendo. Y bueno, el tema es, lo primero que tengo que hacer es un pequeño levantamiento del espacio que quiero representar, si es que lo tengo, y si no, pues démosle una dimensión X, pero también que sea muy real. Como en este caso, un pequeño espacio, una sala comedor de un departamento pequeño, que en este caso tiene 3.5 por 6, casi un rectángulo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo considerado. ¿Por qué? Porque muchas veces las perspectivas pierden proporción porque no tienen unas medidas estándar o unas medidas reales. Pierden de proporción y entonces nuestras perspectivas son irreales. Incluso tal vez no podemos identificar el por qué, pero todo parte de la proporción y de que tengamos unas medidas reales, sea que el espacio sea así o que nosotros hayamos creado el espacio. Siempre es importante tener al menos unas medidas bases. Y bueno, el tema es, tenemos un espacio de 3.5 por 6. Yo tengo aquí, escala 1 a 100, mi planito. Tengo un par de ventanas, un juego de muebles, una puerta y bueno, unos accesos que terminan hacia otro lugar. Lo primero que voy a hacer es, paso de la escala 1 a 100 a dibujar mi espacio de la perspectiva, y en este caso pues yo voy a definir otra escala para ese espacio. Si mi espacio mide 3.3 por 6, pues lo primero que tengo yo que hacer es identificar cuál va a ser la ubicación de mi espectador. La persona, en este caso yo, dónde voy a estar ubicada y qué quiero ver. Eso quiere decir que yo puedo tomar cualquier punto en particular. Si decido que quiero ver desde la entrada o acceso principal hacia el comedor, pues colocaría el espectador aquí. Si yo quiero colocar al espectador del lado donde pues otras habitaciones parten y quiero ver la sala con un poco del comedor, pues tendré que ubicarme aquí. O en cualquiera de las esquinas, incluso al centro, mirando hacia algún lado. Pero en este caso a mí me gustaría, para cuestiones de este ejercicio, colocar al espectador más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Entonces lo primero es marcar dónde quiero que esté el espectador. ¿Dónde va a estar parado Josué? Ahí voy a estar. ¿De acuerdo? Lo siguiente que voy a hacer es marcar el campo visual del espectador. ¿Por qué es importante dónde va a estar ubicado el espectador y su campo visual? Porque los seres humanos vemos de una manera. Nuestro ojo está ubicado, o más bien tiene un campo visual ya bien definido con respecto a otros animales. El campo visual del ser humano o del par de ojos que tenemos es diferente y es específico. Por lo tanto, es importante saber ese conocimiento. Y en este caso, los que saben dicen que el ser humano tiene un campo visual, dependiendo el enfoque, dependiendo la visión, tiene un campo visual de
desde 5%, ¿no? Desde un 5% con respecto al centro, hacia un lado y hacia el otro, hasta 120, dependiendo y demeritando cierta información. En este caso, yo voy a tomar el campo de visión binocular, que le llaman, que es un campo de visión donde se ven con claridad todos los colores, se definen los objetos, pero se demerita cierta información. Y, como bien saben, tenemos una escuadra que tiene tres ángulos, 30 grados, 60 y 90. Muy sencillo saber cuál va a ser el campo visual de la persona o el espectador, que en este caso soy yo. Bueno, entonces tengo ya el campo visual del espectador. Yo lo voy a definir con claridad partiendo del eje. ¿Qué es lo que yo quiero? Si yo giro al espectador, si yo giro a Josué, ¿qué es lo que quiero ver? Quiero ver la sala con un poco del comedor, o quiero ver más el comedor junto con la sala. ¿Qué es lo que quiero ver? En este caso quiero ver un poco de esta puerta y un poco de esta ventana. Quizá valdría la pena poner al espectador ligeramente atrás para poder ver un poquito, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi centro? Si mi centro defino que sea justamente esta esquina, pues está ya bien definido y tendría que girar ligeramente para tener mi centro aquí. ¿De acuerdo? Entonces, voy a definir cuál va a ser mi campo visual. Yo quiero que en este caso mi centro de la imagen sea esta esquina de la puerta. Entonces marco mi centro o eje del campo visual, y a partir de él pues yo voy a colocar mi perspectiva o punto. Bueno, no, mejor voy a cambiar. Cambio para ver un poquito tanto del muro como de los muebles. Voy a colocarlo aquí. Este va a ser mi campo visual. ¿De acuerdo? Donde más o menos esta va a ser mi centro. Mi centro, donde sería aproximadamente aquí. Acuérdense que aunque estamos tomando medidas reales, también podemos de pronto marcar un punto sin tomar demasiadas medidas. Entonces este es mi campo visual del espectador. Entonces, punto número 1, tener un plano definido con medidas reales o creadas, pero a partir de una cierta proporción. 2, la ubicación del espectador. 3, a partir de la ubicación del espectador, definir el campo visual de dicha persona. Y a partir del campo visual del espectador, definir cuál va a ser la apertura o la distancia a la cual voy a partir mi visión. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del eje yo voy a marcar una línea perpendicular o a 90 grados desde donde quiero yo que se visualice mi representación. ¿Cuál va a ser mi campo? Si yo pudiera definir estos 3.5 en ancho, ¿cuál sería? La medida más o menos a escala 1 a 20 sería aproximadamente aquí. Pero eso lo voy a definir si yo quisiera ver exactamente este muro. Si por el contrario yo quiero a partir de este eje marcar mis 90 grados, entonces yo voy a definir qué tan abierto va a ser el enfoque de mi cámara con respecto al eje y por supuesto al campo visual del observador. Entonces ahí yo voy a definir
Si quiero que mi enfoque o mi apertura de la cámara o de mi toma sea desde el campo visual del observador a una distancia cercana, entonces a escala 1 a 100, mi perspectiva tendría más o menos 1,5 metros de ancho. Pero si por el contrario yo quiero que sea una toma mucho más abierta, como por ejemplo aquí donde inicia el sillón, pues evidentemente yo tendría más o menos un campo visual de 3 metros. Y justamente es donde yo voy a definir mi campo visual. Yo quiero que sea ahí. Entonces, una vez que he definido la ubicación del espectador y el campo visual, pues defino el área donde yo quiero que se represente esa perspectiva. Aquí. Ya una vez que tengo eso, estoy a mitad del camino, porque todo lo demás va a depender de esta área con respecto al campo visual del espectador. Y quiero repetirlo bien para que podamos identificar bien los elementos para una perspectiva, en este caso un espacio interior. Y ahora hay que trasladarlo a la perspectiva, al alzado, ¿no? Entonces tenemos que nuestro campo visual va a medir aproximadamente 330, ¿ok? Si se fijan, aunque lo elegí aleatoriamente, coincide con la medida en ancho de mi espacio. Entonces yo lo voy a trasladar a una escala que me quepa en este espacio. En este caso voy a definir que se coloque más o menos aquí, a escala 1 a 20, 330. Voy a hacer algo que no se debe de hacer, marcar con el escalímetro. Y a partir de esto, yo tengo aquí 330. Y obviamente le tengo que dar una altura. Y la altura que le voy a dar son 2 metros. El uso de escuadras es importante en este caso, como en cualquier dibujo técnico, porque nos va a facilitar mucho y nos va a ayudar a que, como son herramientas básicas, nuestro dibujo tenga cierto orden, pero también proporción. Bueno, pues ya tengo yo aquí mi campo visual de 3 metros 30. Quizá valga la pena anotarlo como una cota que se vea profesional, porque difícilmente las perspectivas tienen distancias o medidas. Es algo que se ve poco. 330, ¿verdad? Por una altura de 2 metros a partir de donde se encuentra el espectador. Listo. Bueno, ahí está mi campo visual. Para fines didácticos voy a enmarcarlo. Ya una vez que hice mi línea guía, lo voy a enmarcar con un plumín de color que sea exactamente el mismo que tengo en mi planito. Insisto, esto es a fin didáctico. Ya en las perspectivas profesionales o para las entregas en las universidades o en los bachilleratos, pues evidentemente no requeriría todo esto, aunque se ve profesional. Tengo el campo visual del espectador, tengo mi ubicación del espectador, y la siguiente que hay que considerar es la altura del espectador. ¿Por qué? Porque dependiendo del espectador, su ubicación y la altura del mismo, nuestra perspectiva va a crecer
en el techo o va a crecer respecto del piso. Y por supuesto tenemos un punto de fuga. Por ejemplo, voy a utilizar una hoja de respaldo. Yo tengo un espectador. En este caso soy yo, Josué, donde evidentemente tengo una línea de horizonte sobre la cual estoy parado. Yo mido 1.71 metros y mi campo visual o de mis ojos es más o menos 1.65, 1.60. Vamos a cerrarlo 1.60. Si yo estoy de pie y decido mirar al infinito en esta dirección, hacia donde está esta ventana, pues evidentemente la altura de mi espectador respecto de mi campo visual, mirando al frente, será en ese sentido. Por lo tanto, con respecto al techo, que en este caso definí que midiera 2 metros, pues estará más cerca del techo, ¿verdad? Insisto, los 2 metros se los dimos de una manera aleatoria, ¿no? Aquí está un poquito, está muy corta la distancia de la altura, ¿no? Pero esto nos ayuda porque si de pronto yo estoy muy cerca del techo, ¿verdad? Pues el techo se va a ver mucho más, incluso que el piso. Sobre todo si yo tengo una cierta distancia a donde llega el último obstáculo. En cambio, si decido que Josué se siente, ¿no? Que se siente y que a partir de ahí tenga la perspectiva, pues evidentemente cuando yo lo siente, a dibujar, el campo visual va a depender mucho de qué es lo que quiero ver. Quizá va a estar mucho más a la mitad del espacio. Por lo tanto, pues se va a definir a partir de incluso de la posición del espectador. Y para que no se vean demasiado líneas, pues voy yo con línea segmentada definir esto, ¿no? Y por supuesto está más o menos a la mitad del espacio en altura y se vería de igual proporción el piso y el techo. Bien, entonces yo quiero una perspectiva de una persona que esté sentada en esta esquina. Por lo tanto, si el espacio mide 2 metros de altura, ya vimos que es corto, imaginemos que bueno, es otra distancia, pero ya la definimos y la escribimos. Yo sentado, más o menos 40, 50 centímetros, más la distancia de mi torso, pues medirá aproximadamente 90, 1 metro, aproximadamente 1,10 metros. Esta altura, más o menos es 1,10 metros respecto del piso. Y depende mucho también la posición. Entonces vamos a definir que de 1,10 metros a 1,30 metros va a ser la altura a partir de la cual va a estar mi espectador. Por lo tanto, también voy a tomar mi escalímetro y quiero definir que la perspectiva sea a 1,30. Para darme prisa, 1,30. Que no dure demasiado este video, aunque ya llevamos 20 minutos, pero creo que es importante estos puntos, que muchas veces hacemos perspectivas, pero un poquito al aventón, como sin detalle, pero también sin realismo, desproporcionada. Entonces ya tenemos la altura de mi espectador. Por lo tanto, esta distancia
es la que me va a definir, por supuesto, es la que me va a definir mi punto de fuga. Entonces, mi punto de fuga, esta es mi línea de horizonte. Mi línea de horizonte va a cambiar, ¿verdad? Mi línea de piso en la vida real y mi línea de horizonte respecto de mi punto de fuga. Es otro concepto que tal vez veamos en otro momento a detalle, pero lo importante es que yo voy a definir que este es mi centro, por lo tanto, 3:30 entre 2, 1:15. Ese es mi centro de mi punto de fuga. Y pues de forma muy sencilla vamos a definir que aquí es donde empieza el muro. Por lo tanto, voy a marcar mi primer punto de fuga, mi primera línea que define el punto de fuga. Siguiente, la esquina del piso, por supuesto. Y ya tengo pues mis paredes. Ahora voy a definir hasta dónde llegan, ¿verdad? Si mi campo visual del observador está aquí, pues yo tendría que definir que aquí está la puerta, por lo tanto, hay que definir en dónde está esta profundidad. Ahora, para definir la profundidad de nuestro espacio, viene una técnica importante. Yo estoy parado aquí al centro, voy a hacer una línea guía. De mi eje o mi centro, que es exactamente esta línea. Y a partir de ahí yo voy a definir, bueno, si el espectador está parado casi al final, por lo tanto debe haber aproximadamente 6 metros de profundidad. ¿Cómo lo hago? Y esta técnica me la enseñó un profesor en la universidad, en la UNAM, y es muy importante para definir la profundidad de los espacios. A partir de aquí yo tengo que escala 1 a 20 y va a ser prácticamente la última distancia que voy a tomar. La habitación donde está ubicado mi espectador tiene 6 metros de profundidad, pero en perspectiva es mucho más difícil definir las distancias. En este caso voy a tomar una técnica con la cual fui instruido, donde tengo en el piso una retícula, sea definida por el tipo de loseta que tengo o definida por mí mismo, de 30 por 30. Eso me va a ayudar a más o menos definir la profundidad. Si yo tengo, en este caso, 6 metros de profundidad, quiere decir que desde donde está parado el espectador hay más o menos 20 losetas. 20 losetas desde el principio hasta el final del espacio. Pero yo estoy parado ligeramente, o estoy sentado, para mi perspectiva, pues más o menos 30 centímetros menos. Entonces, eso es importante. Yo tengo 20 losetas de piso de 30 centímetros para dar un espacio de profundidad de 6 metros, que es lo que mide mi espacio. Y aquí lo voy a marcar. Simplemente voy a marcar la primera. 30. ¿Verdad? Y a partir de ahí defino la primera línea de mis losetas. Y a partir de esa primera, todas las demás voy a definirlas por 30. Hacia un lado y hacia otro. ¿De acuerdo? Con la primera. Y marco mi punto de fuga.
esta es mi primera loseta que yo alcanzo a ver, ¿verdad? Y voy a definir el resto. Y las llevo a mi punto de fuga. Y bueno, a partir de ahí yo tengo una línea ya bien definida del espacio en piso. Si de aquí hacia acá tengo 6 metros, quiere decir que tengo 20 cuadritos de estos, ¿verdad? Yo tendría que hacer a proporción 20 cuadritos más, restándole los 30 que tengo, restándole los 60 que tengo a partir del muro. Entonces serían 2 cuadritos menos, tendría yo 18. Y bueno, estamos ya como sin embargo, mi espacio lo estoy definiendo a partir de aquí, por lo tanto de aquí para acá más o menos habrá la mitad, serían 3. Por lo tanto, si tenemos 20 sería la mitad, serían 10 losetas, ¿verdad? Ya tenemos una, nos faltan 9. ¿Cómo definimos esas otras 9? Muy bien, muy sencillo. A partir de la primera loseta voy a tomar la segunda y en diagonal voy a lanzar una línea hasta cruzar mi eje. Esto ya me va a definir en proporción la siguiente loseta en punto de fuga. Y la voy a marcar. Voy a marcar toda la fila donde se cruza. Y ya tengo una segunda. La defino. Ya llevamos 3 líneas. Tengo una segunda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos faltan 3. Tres, 6, 9, perdón, 2, 4, 6, 8, 9, una más. Y ahí está. Hasta aquí es donde llega como el muro, ¿no? Entonces de aquí al final hay 3 metros y tengo de aquí al final 3 metros. ¿Vale? Bueno, pues ahí está. Y ahora tengo que marcar
A partir de ahí ya puedo yo empezar a marcar otros elementos importantes. Bueno, hay que definir los espacios. Los espacios se definen a partir de los puntos de fuga. Vamos a definir el contorno y después nos iremos por los muebles.